Hoy se está de fiesta en este país, celebrando la independencia del mismo. Así que no. Estrictamente es hasta mañana, ¿no? Estrictamente. Bueno, pero hoy es el grito. Eso sí. A las 11 de la noche. Pero entonces se celebra el inicio, el grito, la partida, el arranque. Pues todo eso todos lo sabemos. Pues entonces... El 15 de septiembre, el día en que se da el grito, en que se festeja. Pero es que hay que explicarle eso a los niños. Hoy es el arranque. Hoy es el inicio. Cuando comenzó todo esto, ¿no, Alejandro? Así es, ahí les va un dato para que en la noche queden como, wow, sabemos mucho de la independencia en sus senos familiares. A ver, puedan presumir. A ver, háblame más fuerte porque casi no te oigo para prepararme. Y en la noche, ya una vez que esté con el pozole, me los apantalla todos en la mesa. Efectivamente, desde el asunto fue que el cura Hidalgo decide tomar las armas por diversas circunstancias. Él es el que se va a encargar del movimiento, pero los habían descubierto desde el 15 de septiembre les avisan que los habían descubierto. Y entonces estaban Allende e Hidalgo en el pueblo de Dolores, allá en Guanajuato, y cerca de las 7, 8 de la noche llega Aldama a decirles, nos descubrieron. ¿Qué sucede entonces? Allende, que iba a ser el jefe del movimiento, dice, no, pues vamos a huir, y nos reunimos en un mes, y ya organizamos bien el movimiento. Y entonces Hidalgo dice, no, de una vez. Y entonces Allende se echa para atrás, Hidalgo se echa para adelante, y es el que decide iniciar el movimiento de independencia. ¿Qué hora eran? Las 4 de la mañana del 16 de septiembre, domingo. Entonces sale a la iglesia, al atrio de la iglesia de Dolores, y es cuando le dice a uno de sus, seguramente al sacristán, toque la campana, y la gente empieza a reunirse esa madrugada del 16 de septiembre. Así es como inicia la independencia. Ahora, ¿por qué celebramos desde el 15? Porque pues a nadie se le ocurrió o levantarse más temprano el 15 para tomar las armas, o ya muy entrada la mañana del 16. Y la independencia siempre se festeja, como lo acabas de decir, Manelik, en el arranque, desde el 15 en la noche, más o menos desde la década de 1830. Ya están ahí los primeros informes y avisos de la Junta Patriótica organiza una velada la noche del 15 de septiembre y que se prolonga todo el 16, y en la noche del 16 se truenan los fuegos artificiales, esto era el siglo XIX, y termina el festejo de independencia. Ahora, ¿quién fue el primer presidente que establece lo que hoy ya vemos como el grito? Es decir, que salga al balcón, que toque la campana, que diga viva los héroes que nos dieron patria. El primero que lo hizo fue Porfirio Díaz en 1896. Porque ese año se le ocurrió mandar traer la campana de Dolores, la que se tocó la noche del grito, a la Ciudad de México, y la colocaron en el Palacio Nacional. Ya estaba colocada para la noche de ese 15 de septiembre de 1896. Ahí es cuando inicia la tradición de que en la Plaza Mayor de la Ciudad de México el presidente salga y toque la campana y agite la bandera. Seguramente durante las primeras décadas pues, no había arenga porque no había altavoces, o solo que el presidente hubiera dicho, háganse para acá, ¿no? Y entonces ya van reproduciendo el grito. Pero sí, por eso es desde el 15 en la noche, pero desde 1896. Y fíjate que quizá no había necesidad de eso, porque el Zócalo estaba lleno de árboles y lo único que estaba despejado era la banqueta enfrente y la otra, la contrabanqueta, la calle que pasa enfrente y poco enfrente del jardín, y sí alcanza a escucharse lo que grite alguien con buena voz desde el balcón, porque no abarcaba todo el Zócalo, no se vería, porque la arboleda, si uno ve las fotografías de la época, era bastante tupida.
A lo mejor ya le ponían un cucurucho así para que hablara. Pero sí se oía, es decir, un orador entrenado, sobre todo en aquella época, alguien ¿El gas? voz estentórea, sí se oía, sí se podía oír. Electropura, electropura. Pero oye, Alejandro, es que a mí me enseñaron en la primaria que la que agarraron fue a una que en Querétaro, que ahí se descubrió y que el marido la encerró. Así inició así el descubrimiento y el... Doña Josefa. Decimos ahora nosotros el pitazo. Exactamente. Fue ese mismo día, 15 de septiembre, unas horas antes de que cayera la noche, digamos, les avisan que han ido descubriendo distintas conspiraciones. Allende, Ignacio Allende, el capitán, y la corregidora eran los que organizaban las conspiraciones. Organizaron la de Querétaro, organizaron la de San Miguel, todas las del Bajío, ellos eran como los coordinadores de campaña, luego les llamarían candidatos. No, esa es otra época, perdón. Corcholatas. Los coordinadores de las conspiraciones. Entonces empiezan, obviamente, cuando haces una conspiración que quiere ser secreta, lo que menos va a hacer es ser secreta. Entonces, de pronto uno delata, otro le dice cuando se está muriendo, otro personaje, no me acuerdo ahorita el nombre, se está muriendo y le dice al sacerdote que lo confiesa, oiga, pues es que nos íbamos a levantar en armas. Total, que para el mediodía del 15 de septiembre ya se sabía, ya había habido incluso en distintos lugares gente aprendida. Entonces lo que hace el corregidor, don Miguel Domínguez, que sabe perfectamente en qué anda su esposa, decide encerrarla en una de las habitaciones de ahí, de lo que hoy es el Palacio de Gobierno de Querétaro. Y entonces, ¿cómo se las ingenia ella para pues, darle el pitazo a Allende y que puedan tomar decisiones? Toca con el tacón de su zapato, toca en el entrepiso del cuarto donde se encontraba a uno de sus ayudantes. Y ese ayudante se va a San Miguel, de Querétaro a San Miguel, a buscar a Aldama. Y Aldama ahí, junto con el ayudante, se va hasta Dolores, y es cuando ya llega en la noche a decirle, nos descubrieron. Entonces la broma, porque eso no es una broma, dicen, Allende, no lo puedo creer, nos descubrió el marido de la corregidora. No se preocupe, capitán. Los descubrieron por la conspiración. Había habido otra conspiración poco antes, la de Valladolid. De 1808, Sí, efectivamente. Y había tenido consecuencias terribles para los participantes, licenciado Verdad y Michelena, Mariano Michelena. Todos fueron erradicados en ese... Sí, así es, fue terrible. Pero es que parece que esta tenía mejor organización y ya un plan de más sucursales, por decirlo así. Eso, y lo más importante es que iba a ser un movimiento nada más criollo, no iba a ser un movimiento popular. Un movimiento criollo, ¿a qué me refiero? Pues la clase, digamos, acomodada, no existían los términos como los conocemos ahora, pero lo que sería la clase media de hoy era la que organizaba. Esos eran los criollos, hijos de españoles que ya tenían varias generaciones aquí en América y que sentían que esas tierras eran suyas y que eran desplazados por los españoles de origen, los peninsulares, como se les llamaba. Entonces, originalmente, ¿por qué era Allende o iba a ser Allende el capitán a cargo del movimiento? Porque él era militar. Entonces podía, dentro de su tropa, él era capitán del regimiento de Dragones de la Reina. Entonces, dentro del movimiento podía, digamos, invitar a los soldados a unirse, y al parecer ese era el camino. Fue el mismo camino que siguieron en América Latina, en lo que luego sería Chile, Colombia, Venezuela, con San Martín, con Bolívar, con Sucre, con todos ellos. Así fue. Son los militares los que se levantan, la idea era capturar a los españoles y tomar el mando. Aquí lo que sucede es que Allende se echa para atrás, como les digo, e Hidalgo, que no tiene tropas, ¿a quién recurre? Al pueblo. Y entonces por eso se convierte en un movimiento totalmente popular. Y el, no debía así. Y el pueblo se levantó porque dijo, sí, yo quiero defender la causa y me voy contigo a una aventura sin sentido. Pues más bien les ofrecieron que podían saquear.
Que lo Entonces, que encontraran era de ellos. sí, que en el camino podían, que era una manera de reivindicar la desigualdad y todo, y por eso se une, pues llega a tener 100,000 soldados, más bien 100,000 personas, hombres, mujeres, jóvenes. Yo creo que como a las 2 semanas ya tiene ese contingente. Y otra peculiaridad digamos, hace la diferencia de México con respecto de América Latina. Es el único movimiento de independencia donde hay sacerdotes caudillos. En ningún otro lugar, ni en Argentina, ni Chile, ni nada por ahí, hubo sacerdotes. Aquí sí. Religiosos. Creo que en Centroamérica sí. Sí, será la Capitanía General. Exactamente. Pero creo que además los motivos que tenía Hidalgo era el daño que le habían causado a su familia, ¿no? Y a su hermano, que hasta se quitó la vida, creo, una vez que le quitaron. Ocurrió en 1803 con una serie de reformas que llevaron, digamos, a la quiebra a varios de los hermanos de Hidalgo. Pero realmente él, cuando se une a la conspiración, sí quiere el plan, digamos, lo hace a regañadientes. Él nunca fue el caudillo. Allende y la corregidora lo invitan porque era muy popular, era carismático, sabía lenguas indígenas, la gente lo quería, era bonachón, era picarón, o sea, era una persona de esas con las que te gusta estar, y necesitaban a alguien para el movimiento que pudiera jalar gente, por eso invitan a Hidalgo. Pero ya en el momento en que se levanten armas, grita, no grita viva la Virgen de Guadalupe, eso no lo grita la noche de que levanten armas. Muere el mal gobierno, nada más. Muere el mal gobierno, y hoy en día no se sabe si se refiere al propio de las autoridades españolas, o recuerden que en 1810 el mal gobierno que se encontraba gobernando España era el francés. Gobernaba Pepe Botella, el hermano de Napoleón, porque 2 años antes Napoleón había invadido España. Oye, y entonces ya le dijimos a los niños que hoy arranca y que eso es lo que estamos celebrando. ¿Y cuánto tiempo duró y cuándo acabó entonces oficialmente? Solo para completarles el dato, por si me lo preguntan entre el pozole. La noche del 15 de septiembre inicia, 1810, y va a terminar hasta el 27 de septiembre de 1821. O sea, prácticamente 11 años entre guerras, revoluciones en distintos lugares, caudillos. 11 años se lleva el proceso de independencia. Miguel Gómez Alamilla. Don Alejandro Rosas, por favor, dele crédito a Ignacio Pérez, quien cabalga primero de Querétaro a San Miguel el Grande, hoy de Allende, y después junto con Juan, debe ser Juan Aldama, y avisan, sí, y avisan a Hidalgo. Qué bueno que me recuerda, no me acordaba de él. Es el que escucha es el second de la corregidora, y él es el que va con la encomienda. La corregidora le dice: tienes que ir a buscar a Allende, al capitán, para decirle. Es cuando llega Ignacio Pérez a San Miguel y solo encuentra al Dama, y de ahí se van a Dolores. Y es una cabalgata difícil la que hizo, y además tomó el encargo de un mensaje pues que rompía las órdenes del patrón de déjenme a esa mujer ahí encerrada y que nadie le haga caso. Silvia Victoria Chávez Trejo, buen día. Pregunta para Alejandro. Se dice que el primer grito de independencia se dio en Huichapan, en el Chapitel. Pero eso fue hasta el año siguiente, hasta 1812. Ese es el que se considera la primera conmemoración del inicio de la independencia, y la organiza Ignacio López Rayón. Pero ya son 2 años después de haber iniciado el movimiento, ya estaba muerto Hidalgo, Allende, todos los primeros insurgentes que habían sido fusilados. Pero en efecto, la primera celebración. Ahora, insisto, de una vez que termina la independencia y hasta 1896, nadie habla del grito. Oye, vamos a la ceremonia del grito, no. Todo eso era la celebración. De hecho, en la Ciudad de México era en la Alameda Central. Ahí era todo. Lo que hizo Porfirio Díaz es exactamente en el momento en que trae la campana, entonces la gente le empezó a llamar, pues el grito, porque el presidente gritaba en la noche, pero no porque Hidalgo no le dijo a Allende: oye, pues, si nos levantamos en armas,
espérame tantito, voy a dar el grito para convocar a la gente. No, eso ya, el término el grito, la noche del grito, ya surge hasta casi un siglo después. Nosotros lo hemos ido adecuando. Exactamente. Y ahí sí es a gusto del cliente. El presidente nunca falla con los héroes que nos dieron patria y libertad y luego le mete ¡viva el tercer mundo! Como Luis Echeverría. Vivan las reformas, como dice Fox. Mensaje. La independencia de México debería ser el 21, y eso con mayor apoyo y concreción por parte de Iturbide, y en dado caso tardó hasta 1823 que España reconoció y firmó el Acta de Independencia. No, ahí hay varios errores. Sí. España reconoció la independencia hasta 1836. Sí. Es decir, 1821 nosotros celebramos, y yo insisto, como reconoce la independencia el 28 de diciembre de 1836, yo todavía sigo pensando si no nos hicieron inocentes y seguimos dependiendo de ellos. Pero en todos los países se inicia el comienzo, el 4 de julio de 1876 es cuando ya toman las armas definitivamente los norteamericanos. Sí. El 14 de julio de 1789 es la toma de la Bastilla, con lo que inicia la Revolución Francesa. No pasa absolutamente nada. Pues sí, era lo oficial, vamos a decirlo, ¿no? Sí.